Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a aquellos futbolistas que es muy probable que en este próximo mercado de pases del mes de enero sean transferidos y a River le quede dinero por ellos. Porque como ya todos sabemos, Marcelo Gallardo va a estar realizando una limpieza más que importante en la plantilla del elenco de Núñez en este próximo periodo de transferencias, pero muchos de los jugadores van a tener o que rescindir contrato o que irse a préstamo o en definitiva irse del club por un valor verdaderamente muy bajo. En este video vamos a hablar puntualmente de aquellos que no se van a ir por ninguna de estas tres formas, sino que verdaderamente cuando se vayan del club seguramente lo hagan por medio de una venta que puede dejarle dinero a River. Digo puede porque obviamente no se sabe qué es lo que va a pasar con cada una de las transferencias, pero es muy probable que estos futbolistas que voy a estar mencionando se vayan y a River le dejen ingresos bastante potables como para que esos montos después sean utilizados para que el equipo de Núñez pueda incorporar cada vez más jugadores de jerarquía. Se sabe que el muñeco quiere futbolistas de nivel para el primer equipo y obviamente para eso se necesitan vender algunos jugadores para obviamente recibir dinero y a su vez también para que la plantilla no quede superpoblada con demasiados jugadores y no haya demasiados futbolistas en cada una de las posiciones. ¡Empecemos! Comenzamos con el primero de los jugadores, que es Miguel Ángel Borja. Es cierto que el colombiano manifestó ya públicamente que su deseo es seguir jugando en el club, pero obviamente esto lo dice muy por arriba, sabiendo que todavía no hubo ningún equipo que haya ofertado los 4 millones de dólares que pretende el más grande para dejarlo partir. Y estos 4 millones de dólares no son un número al azar, sino que es el dinero que estará estipulado en su cláusula de rescisión a partir del 1 de enero del 2025. Hay que tener en cuenta que desde el primer día del año que viene, la cláusula del cafetero se reducirá a la mitad debido a una estipulación contractual que se firmó en su momento cuando llegó al club. Está claro que Borja no va a elegir cualquier destino y esto tiene que ver con que había aparecido una propuesta muy jugosa económicamente del CSKA de Moscú de Rusia y el propio jugador la desestimó porque obviamente no quería irse al fútbol de ese país, teniendo en cuenta que más allá de que económicamente era más productivo que River, que obviamente también el fútbol europeo es algo que le llama mucho la atención, hay que tener en cuenta que los equipos rusos no están jugando competiciones internacionales por disposición de la UEFA y además el clima que hay en ese país no es del mejor agrado por parte del colombiano, así que ha decidido por lo menos por ahora dejar esa oferta de lado. Eso no significa que a partir del 1 de enero, que es cuando su cláusula de rescisión valga 4 millones de dólares, aparezcan nuevos ofrecimientos y de esa manera Borja pueda dejar el equipo. Es verdad que no es titular para Gallardo, que los últimos 8 partidos que River disputó en el 2024 no lo tuvieron desde el arranque, sin embargo no aparece en esa lista de posibles futbolistas borrados que armaría el muñeco, porque la realidad es que más allá de que ya no sea un jugador para estar desde el minuto cero, no deja de ser un futbolista que tiene características muy buenas y que como mínimo hay que tener un jugador que sea una referencia diaria en la plantilla. Si bien Gallardo puede preferir jugar como titulares a 2 delanteros que entren y salgan constantemente, la realidad es que un delantero como Borja hay que tener en el plantel. Después es cierto, acá la duda recae en si el colombiano pretende ser suplente, porque a lo mejor no quiere eso y por eso estaría analizando salidas más allá de sus declaraciones públicas. Por lo pronto, desde la dirigencia de River también se han mantenido bastante firmes en que no planean negociar al futbolista. Como su valor bajará de 8 a 4 millones de dólares, quieren esos 4 millones de la moneda estadounidense para transferirlo. Por el momento no están dispuestos a negociar por 3 millones y medio. Después veremos si el mercado avanza, qué condiciones puede llegar a poner un equipo que lo quiera, porque no descarto, por ejemplo, que algún elenco extranjero pretenda un préstamo con una obligación de compra de 4 millones de dólares y ahí a lo mejor los directivos de River se piensan si aceptar o no la oferta, siempre y cuando este ofrecimiento venga de un equipo al que Borja quiera ir, porque se había mencionado que podía venir alguna propuesta de la MLS y en ese caso sí el jugador estaría un poco más interesado, pero como mencioné recién, por ahora no ha aparecido nada verdaderamente concreto y formal, por lo que hay que deducir que Borja comenzará la pretemporada con River y hasta ahora va a formar parte del plantel. Después, si quiere volver a ganarse la titularidad, tendrá que volver a tener ese buen rendimiento
que supo mostrar durante la mayor parte del 2024. Hay que decir que hasta septiembre el colombiano fue, si no el mejor, uno de los 3 mejores futbolistas de River. Pero después de eso se cayó y por eso en este momento es un jugador que aparece en venta, aunque con un monto claro, $4 millones para dejarlo salir. Y toca ahora hablar de 2 jugadores extranjeros. Comenzamos con el que para Gallardo ha sido titular en la mayor parte del segundo semestre. Estamos hablando de Paulo Díaz, un futbolista que, recordemos, en el último mercado de pases de mediados de este 2024 rechazó una oferta millonaria para irse a Arabia Saudita. De hecho, River no podía meterse en esa negociación porque el elenco de Medio Oriente iba a pagar los $8 millones de su cláusula y además le iba a ofrecer al chileno un contrato multimillonario. Sin embargo, desde River decidieron prolongarle el vínculo y aumentarle la cláusula a $10 millones. Obviamente el jugador rechazó muchísimo dinero porque más allá de que haya extendido su contrato con River, nada de lo que pueda ofrecerle el club de Núñez va a estar cerca de lo que podía llegar a ganar en el fútbol árabe. Sin embargo, la cuestión ha cambiado. El segundo semestre de Paulo Díaz ha sido flojo. Hay que tener en cuenta que cuando se arregló la renovación de su contrato, el DT todavía era Martín de Michelis y además no había llegado Germán Pesela, porque este llegó cuando Marcelo Gallardo asumió como entrenador. Si en ese entonces el muñeco era el DT y Pesela ya había sido refuerzo, no sabemos si River hubiera o no aceptado la oferta por Paulo Díaz. De hecho, yo creo que sí, porque si nos guiamos con lo que sucederá ahora en este mercado, que es que desde la dirigencia, si bien es cierto no van a regalarlo, entre 5 o 6 millones de dólares sería un número lo suficientemente aceptable como para dejar ir al chileno. Estamos hablando de alrededor de 2 o 3 millones menos de lo que había ofertado el equipo árabe a mitad de año, aunque serían alrededor de casi también 2 millones de dólares más por lo que River lo adquirió por allá en agosto del 2019, cuando pagó $3.300.000 por el 100% de su ficha. En el caso de Paulo Díaz tampoco obviamente aparece en esa lista de borrados por Marcelo Gallardo. Es cierto que ya el muñeco pidió un defensor central, Lucas Martínez Cuarta es la primera alternativa luego de lo difícil que es contratar a Valentín Gómez, por lo que en definitiva uno tiene que pensar que si el chino regresa, Paulo Díaz va a ser suplente. De hecho, en el lapso en el cual estuvieron los dos juntos, entre 2019 y 2020, Paulo Díaz era suplente de Lucas Martínez Cuarta y luego de haber estado varios años en Europa, uno se imagina que Martínez Cuarta será titular junto a Pesela y Paulo Díaz, en caso de seguir en River, se sentará en el banco de suplentes. Lo que hoy pone en duda al chileno el hecho de salir o no del club es que, si bien es verdad que la selección chilena hoy no está clasificándose a la próxima Copa del Mundo, en caso que durante el 2025 logre tener triunfos como para poder conseguir el pasaje al próximo Mundial, Paulo Díaz tiene que tener minutos en el equipo en el cual esté. Es cierto que en River los ha tenido desde que llegó, básicamente, salvo por esos primeros 2 años donde alternó titularidad con suplencia. Después, ya desde el 2022, 2023 y 2024, Paulo Díaz, salvo cuando estaba lesionado, fue titular. Y no deja de ser un buen jugador, por lo menos para lo que es el fútbol sudamericano. Después es verdad que en River hay que dar un salto de calidad y en los 5 años que el chileno ha estado en River lamentablemente no lo ha podido dar, sobre todo en esos partidos más relevantes, a excepción de algún que otro cotejo. Aún así, el chileno, cuando llegue la oferta, dependerá de qué equipo venga para aceptarla o no. Y después está la otra parte, que como dije recién, River pretende entre 5 y 6 millones de dólares. No va a dejarlo salir por menos porque no van a regalar a un futbolista que durante todo el año pasado fue titular indiscutido para el DT hasta este mercado de pases donde vendría un reemplazante de jerarquía. Y vamos ahora a hablar de Nicolás Fonseca, y uno se puede preguntar, por el rendimiento que ha tenido en este 2024 el mediocampista uruguayo, ¿es probable que venga una buena oferta para que se vaya de River? Y la realidad es que más allá de que algunos dicen que es imposible, porque las propuestas que vienen generalmente dependen del nivel de los propios futbolistas, como Fonseca es un jugador de selección, y esto no hay que dejarlo de lado, parece una estupidez, pero la realidad es que cuando un futbolista está vistiendo la camiseta de su país, automáticamente se revaloriza, a pesar de que en el club no esté
ni jugando bien ni teniendo minutos, porque en los últimos 8 partidos que jugó River en el 2024, estamos hablando de los 8 duelos por la Liga Profesional post eliminación en Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro, Fonseca no sumó minutos en 4 de las veces que estuvo en el banco de suplentes y en los otros 4 ni siquiera estuvo convocado. Obviamente es un jugador ya borrado, por decirlo de alguna manera, por Marcelo Gallardo. Y si bien es cierto, Fonseca sí entra en la lista de la limpieza, en River saben perfectamente que, a diferencia de lo que sucede con otros jugadores, como los casos de Ramiro Funes Mori, de Federico Gattoni, de Adam Vareiro, puede sacar algo de dinero el millonario por la transferencia del medio centro charrúa. Estamos hablando de cerca de 3 millones de dólares, que es un número bastante aceptable. Estamos hablando de lo que puede ser la mitad del dinero que River podría poner por un jugador verdaderamente de jerarquía. Por eso mismo es muy probable que, más allá de que Gallardo no lo haya tenido en cuenta, y todo parece indicar que no lo va a tener en cuenta para el año que viene, la verdad es que, en definitiva, desde el lado de la dirigencia pretenden transferirlo y por eso comenzará la pretemporada. Hago esta aclaración porque hay muchos futbolistas que ya están buscando equipo y a lo mejor ni siquiera empiezan el próximo 2 de enero la preparación con vistas a lo que serán las competencias del 2025. Es cierto que lo más importante es que los jugadores estén bien y por eso yo creo que la dirigencia, salvo aquellos que terminan contrato, siempre va a tratar de que la mayoría esté entrenándose para que los equipos que lo vengan a buscar tengan a un jugador a recibir con buen momento desde el punto de vista físico, justamente. Pero en el caso de Fonseca es más importante que en el resto, porque de esa manera podrán transferirlo al exterior por una buena cantidad de dinero. Además, no hay que dejar de lado que es un futbolista que ocupa cupo extranjero. Si bien es cierto que hoy River todavía puede contratar a un futbolista nacido fuera de la Argentina, de los 6 que podría tener en la plantilla, hoy tiene 5, solamente 5 pueden firmar en uno de los partidos. Hay uno que tiene que quedar afuera y la idea es que justamente no tenga que Gallardo dejar afuera de los concentrados a un futbolista por nacer fuera del país. Por eso mismo, vender a Fonseca sería una buena solución para todos también, inclusive para el propio jugador, porque dudo mucho que siga siendo convocado a la selección uruguaya si sigue sin jugar. Marcelo Bielsa tiene muy buenas referencias de él, el entrenador del combinado charrúa, pero si el año que viene ya cada una de las selecciones tiene que ir armando la base para disputar la Copa del Mundo, dudo mucho que un jugador que no sume minutos, que no tenga regularidad ni continuidad de su respectivo equipo, pueda justamente formar parte de esta base muy particular, y por eso la transferencia de Fonseca creo yo que beneficiaría absolutamente a todas las partes. ¿Cuál es el inconveniente? Que tiene que venir el equipo que ponga entre 2 y 3 millones de dólares. Me parece que bajo esos números la dirigencia del elenco de Núñez estaría dispuesto a dejarlo partir. Y vamos ahora a hablar de un futbolista el cual River ya quiso vender en el último mercado de pases, pero lamentablemente por algunas cuestiones no pudo hacerlo. Enzo Díaz es un futbolista cuyo ciclo parecería estar totalmente cumplido por el hecho de que no ha podido en ningún momento recuperar su nivel, y la realidad es que el declive en lo que respecta a su rendimiento es demasiado notorio. Después de aquellas grandes actuaciones que se le vieron cuando Martín de Michelis era el entrenador en el primer semestre del 2023, instante en el cual ese conjunto salió campeón de la Liga Profesional, empezó una caída muy pero muy marcada de la que nunca pudo salir. Si a eso le sumamos que en el último mercado de pases lo vino a buscar el San Pablo de Brasil, pero River rechazó la oferta porque era por medio de un préstamo con una posterior opción de compra de 2,5 millones de dólares, mientras que River pretendía una obligación de compra y que el valor de la misma fuera de 4 millones de la moneda estadounidense. La realidad es que no hubo ninguna posibilidad de que se fuera bajo esos términos económicos. Sin embargo, después de haberse lesionado y de que River haya tenido que operarlo de una hernia inguinal, obviamente las cuestiones se han modificado un poco para lo que tiene que ver el próximo periodo de fichajes, porque ya River no va a poder pedir 4 millones por un jugador que en los últimos 2 meses no sumó ni un minuto y que en definitiva no hay nada que sostenga a Enzo Díaz en River en base a su rendimiento. Si a eso le sumamos que Acuña es el titular indiscutible, que Casco es una alternativa, que si bien tampoco ha tenido un gran nivel, el muñeco lo tiene en consideración por poder jugar por los dos costados, que inclusive se está analizando traer un lateral izquierdo más, y no hay mucho más que decir de Enzo Díaz en relación a su continuidad en el equipo de Núñez. Lo más probable es que se vaya, y me parece que sería óptima su salida como para que no nos quede una imagen
fea de él dentro del campo de juego. Ya dije que su rendimiento no fue bueno, pero por ahora no ha generado ningún tipo de odio, por decirlo de alguna manera, yo sé que es exagerado, en el hincha de River. Aún así, igual la dirigencia pretende tener alrededor de 2,5 millones o 3 millones de la moneda estadounidense. Su cotización bajó por no haber jugado prácticamente nada en los últimos 60 días a causa de la lesión y a causa también de haber perdido el puesto, pero en definitiva tampoco van a regalarlo. En su momento River pagó $2.700.000 a Talleres de Córdoba y quieren recuperar esa inversión. Hay que tener en cuenta que Enzo Díaz nunca jugó en el fútbol del exterior. Hasta este momento los 3 equipos en su carrera como profesional han sido primero Agropecuario, posteriormente Talleres y por último obviamente River. A la espera de lo que podrían llegar a ser ofertas del extranjero, el São Paulo de Brasil volvería a mostrarse interesado y también se ha hablado mucho de un equipo de Grecia, que es en la que está trabajando su representante, porque más allá de que el São Paulo también le ofrecería unas buenas condiciones económicas, estamos hablando de jugar en el fútbol europeo, que ha sido el sueño de Enzo Díaz por bastante tiempo. Así que veremos si llega a esa oferta. Un jugador del que se esperaba mucho, terminó rindiendo a sus condiciones, pero que después lamentablemente no ha podido mantenerse, y ahora sí le deja algún ingreso económico a River producto de su venta, obviamente será más que bienvenido. Así que, más allá de que Enzo Díaz tampoco forma parte de esta lista de borrados por Gallardo y que comenzará la pretemporada tratando de recuperarse de su lesión, si llega la propuesta óptima, se irá del millonario. Y el último jugador del que vamos a hablar es quizás el futbolista que más dinero podría dejarle a River producto de una transferencia. Es cierto que el nivel de Pablo Solari no ha sido el mejor en general durante este 2024. Podemos exceptuar los últimos 8 partidos donde ha formado una dupla ofensiva con Facundo Colidio que le ha dado cierto rédito a River. Obviamente mucho menos de lo esperado en general, pero por lo pronto terminó siendo titular y eso podría beneficiar una hipotética partida. Y otro de los puntos que hay que tener en cuenta en relación a Solari es que es un futbolista que entiende lo que está pasando con él y que sabe perfectamente que su ciclo en River ha terminado después de 2 años y medio y es probable que se acepte una oferta para que se vaya. Es verdad que hay muchas aristas en lo que tiene que ver con la posible salida del delantero. Lo primero de todo tiene que ver con que River solamente posee el 60% del pase. Eso quiere decir que si lo venden, por ejemplo, por decir un número al azar, por $10 millones, a River le corresponderían 6 de la moneda estadounidense y los otros 4 millones serían divididos, 2 para Colo-Colo de Chile y 2 para Talleres de Córdoba. La idea de la comisión directiva era comprarle a estos dos conjuntos el 40% restante, como para que en una posterior venta, que sería ahora en enero, a River le corresponda el 100%. Obviamente se perdería un poco más de lo que se invirtió en su momento porque Talleres y Colo-Colo van a recibir un monto ahora. Pero la realidad es que a River le conviene eso sabiendo que el 100% de la decisión de lo que tiene que ver con la venta de Solari es de River, es decir, más allá de tener el 40% entre Colo-Colo y Talleres, ni el equipo chileno ni el conjunto cordobés tienen decisión en lo que tiene que ver con una posible salida. Todo depende de River. Hoy por hoy, si nos movemos en el 60% del pase que tiene el millonario, estarían dispuestos los dirigentes a venderlo por una suma cercana de $12 millones. De esa manera, a River le corresponderían alrededor de 7,5 millones, que es un número que le interesaría mucho al conjunto de Núñez, sabiendo que estaría recuperando la inversión que realizó por allá en junio del 2022, cuando lo incorporó proveniente justamente de Colo-Colo, y que de esa manera esos 7 millones podrían ser utilizados para incorporar refuerzos. Y la realidad es que 7 millones ya es un número verdaderamente importante como para que los dirigentes y Gallardo elijan a ese delantero reemplazante y estrella, porque como todos sabemos, el jugador ofensivo que debería venir a River en este periodo de transferencias de enero debería ser un jugador que cambie un poco la mirada de cómo hoy se está moviendo el equipo de Núñez, porque los futbolistas que hoy por hoy forman parte del ataque del millonario, la realidad es que no son malos,
ni Colidio, ni Borja, ni Solari, e inclusive Vareiro, porque si bien los 6 meses en River fueron un desastre, no llegó teniendo un mal nivel desde San Lorenzo, pero por lo pronto River necesita ese delantero que cambie la ecuación totalmente. Y con 7 millones de dólares, si bien seguramente no alcance, sería un ingreso más que potable como para ir sumando a esa cantidad de dinero que finalmente tendrá Gallardo para incorporar futbolistas en el próximo mercado. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, 4 millones por Miguel Ángel Borja, alrededor de 5 millones vamos tirando para abajo por Pablo Díaz, 3 millones por Fonseca, 3 millones por Enzo Díaz, y teniendo en cuenta que River tiene el 60% de Solari, alrededor de 7 millones por el atacante que jugó en Colo-Colo. Si sumamos todo esto, a River le podrían llegar a estar ingresando en total 22 millones de dólares producto de ventas. Si a estos 22 millones le sumamos los 20 que ya como base tendrá Gallardo para incorporar, hablamos de más de 40 millones para traer refuerzos de jerarquía en este mercado. Un número suficientemente óptimo como para que River mejore el plantel con vistas a 2025 y obviamente en base a eso se mejore el rendimiento que tuvo el equipo en este 2024 muy pobre, tanto en cuanto a lo deportivo como en cuanto a los resultados. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.